Pues sí, las primeras planas de los diarios más importantes alrededor del mundo y cómo dan cuenta de estos hechos que ya se convirtieron en parte de nuestra historia. Mientras tanto, vamos a pasar a otros temas. La pandemia por este coronavirus, esta terrible enfermedad, no deja de crecer en nuestro país. La Secretaría de Salud Federal actualizó los casos positivos de coronavirus en México. 2.439 casos confirmados. José Luis Salomía, director general de epidemiología, indicó que durante las últimas 24 horas la cifra de casos sospechosos ascendió a 6.285 y los pacientes descartados suman 11.741. Los decesos por COVID-19 rebasan los 100 casos. Casi el 80% de las defunciones han sido de personas en grupo de riesgo. Y lamentablemente se suman para hacer un total acumulado 125 defunciones. Los factores de riesgo que han tenido estos pacientes: hipertensión, diabetes y obesidad destacan pronunciadamente, son las que más han estado presentes en la comorbilidad, y recordando que casi el 80% de las defunciones inclusive han tenido 2 comorbilidades asociadas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que el país heredó un sistema con muchos años de bajo desarrollo en personal de salud. Sostuvo que hay distintas ofertas de médicos internacionales y que las están analizando. En un momento dado tenemos que tener una decisión pragmática. Si alguien ofrece ayuda, pudiera ser considerado. Cuando usted dice si en México hay médicos y médicas, por supuesto que los hay, pero en un número insuficiente. Un día después de presentar su plan de reactivación económica ante los efectos provocados por el COVID-19, el presidente López Obrador dialogó en Palacio Nacional con representantes del sector empresarial. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aseguró a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados que el gobierno federal dispone de 25,000 millones de pesos en créditos para el sector formal e informal. Dijo que se busca evitar la pérdida de empleo o el cierre de negocios. Y en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que donará 2 meses de salario completos para apoyar a la atención de la pandemia. La mandataria hizo un llamado a otros servidores públicos para que también donen su salario o parte del mismo. Precisó que estiman recabar 50 millones de pesos. Además, Claudia Sheinbaum precisó que hay 9 casos confirmados de COVID-19 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Descartó que el policía que cubrió el Vive Latino a mediados de marzo haya contagiado a otras personas del virus. Ya pasaron 22 días del concierto. Ya debería en todo caso de haberse manifestado que hubiera habido mucho más contagios. Él asistió en efecto al concierto, pero fue 11 días. Él tuvo una serie de manifestaciones de salud y fue hasta 11 días después que entró al hospital. Ante el incremento de casos de COVID-19, el gobierno de Coahuila anunció el endurecimiento de medidas de aislamiento. Vamos a solicitar el uso de tapabocas en toda la población. Estableceremos más puntos de revisión entre los municipios para que únicamente circule la gente que realmente tenga una necesidad de una ocupación. El director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que el conductor de un tráiler, quien llegó a urgencias el 17 de marzo, fue la fuente de contagio de las 42 personas en el Hospital General de Monclova, Coahuila. Trabajadores del Hospital Regional del IMSS en Orizaba, Veracruz, se manifestaron por la falta de insumos y capacitación para enfrentar la pandemia. Señalaron que sus superiores no les dan respuesta a sus peticiones. Y a través de redes sociales, un enfermero del IMSS en Yucatán denunció haber sido agredido con un huevo por un par de sujetos en motocicleta mientras esperaba el transporte público. De acuerdo con el denunciante, los hechos ocurrieron el sábado al salir de su jornada laboral. Pues ahí están los datos de cómo está avanzando este COVID-19 dentro de nuestro país y las medidas que los diferentes gobiernos estatales están tomando para contrarrestarlo. Mientras tanto, vámonos a las cifras, vámonos a los números. Ojo, esto no es para que se alarmen, esto no es para que se preocupen, es para el contrario, para que se ocupen, estemos bien informados y así nos podamos cuidar mejor los unos a los otros. ¿Cómo va nuestro país? Vámonos rápidamente con las cifras. Aquí en la Ciudad de México son 609 los casos y desafortunadamente tenemos
29 muertos. Hay que recordar que las cifras que están en blanco son a nivel federal y las que están en azul son a nivel estatal. Vámonos ahora al Estado de México. Allá son 261 los casos y son 8 muertos. Muy cerca de aquí, en Puebla, 156 las cifras que tiene el gobierno federal. Mientras tanto, 159 los estatales con 2 a 9 muertos. Vámonos a Jalisco, al occidente de México. 126 casos a nivel federal y 7 muertos. Mientras tanto, al suroeste, en este paraíso que es Quintana Roo, allá tienen 115 casos a nivel federal, 118 a nivel estatal y 8 muertos desafortunadamente. Vámonos a la otra parte, vámonos más al norte. ¿Qué les parece si llegamos de esta manera hasta Coahuila? Allá son 102 los casos, 5 muertos. Allá en Nuevo León, allá los regios, 93 los casos, 3 muertos desafortunadamente. Y también en Sinaloa, 97 los casos activos y 12 muertos desafortunadamente registran allá en Sinaloa. Continuamos con este recorrido por la información de la República Mexicana, de cómo va a estar avanzando el COVID. ¿Qué les parece si de esta manera llegamos hasta Baja California Sur? Allá son 54 los casos, 2 los muertos en Veracruz. En Veracruz, que tuvo gran actividad turística este fin de semana, algunas playas se registraron llenas. Allá tienen 41 casos y 3 muertos. En Querétaro son 40 los casos y 2 muertos desafortunadamente. Continuamos para ver cómo están los siguientes casos en nuestro país. Mientras tanto, hasta el martes 7 de abril, es decir, el día de hoy, a nivel mundial se reportan más de 1.341.616 los casos activos confirmados de COVID-19 y también son 988.929 casos activos, 74.522 hay de personas fallecidas y 278.165 recuperados afortunadamente, todo esto en 195 países.